Este año no eres bienvenida, fue el mensaje. Todos le dieron, me gusta. Lo que ignoraban es que yo soy la dueña del negocio que les paga a todos. Así que les transferí su último pago. Mi nombre es Samara, tengo 34 años, y hasta hace 3 días, creía que mi propósito en la vida era ser el pegamento que mantenía unida a mi familia. Ahora entiendo que no era el pegamento, sino la cartera, la cocinera, la terapeuta y el felpudo sobre el que todos limpiaban sus problemas. Esta es la historia de cómo, a 3 días de Navidad, me despidieron de mi propia familia, y de cómo yo, a cambio, decidí cerrar la empresa familiar que, sin que ellos lo supieran, era enteramente mía. El aire en el almacén era frío y olía a canela, pino y chocolate caro. Estaba de pie en medio de un mar de cajas de cartón y lazos de seda, con una tabla de clipboard en la mano, verificando el último de los 200 arcones navideños destinados a la firma de arquitectos más prestigiosa de la Ciudad de México. Era el contrato más grande en la historia de Sabores de la Abuela, el negocio que había construido desde las cenizas del duelo por mi abuela, y que ahora, irónicamente, mantenía a toda mi familia. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón de mezclilla. Lo saqué, esperando un mensaje de Eric, mi novio, probablemente preguntando qué quería para cenar. Pero el nombre en la pantalla era Familia Reyes. El grupo de WhatsApp. Un nudo helado se formó en mi estómago, uno que conocía demasiado bien. Lo abrí. El mensaje era de mi madre, Leonor. Samara, después de hablarlo con tu papá y tus hermanos, decidimos que para evitar dramas y tensiones, es mejor que no vengas a la cena de Navidad este año. Queremos una fiesta en paz. Leí las palabras 2, 3 veces. No eran un golpe, no eran una daga. Eran un vacío. Un silencio repentino en una habitación ruidosa. Mi pulgar se desplazó hacia abajo, casi por inercia, y fue entonces cuando el vacío se convirtió en una fractura. Debajo del mensaje de mi madre, había 3 pequeñas burbujas de reacción. 3 pulgares hacia arriba. Uno de mi hermana mayor, Berenice. Otro de mi hermano menor, Dael. Y el último, el que rompió algo dentro de mí para siempre, de mi padre, Silvestre. Una fiesta en paz. La frase resonaba en mi cabeza. Miré a mi alrededor. Las canastas gourmet, llenas de quesos artesanales, vinos importados y los polvorones de nuez hechos con la receta secreta de mi abuela. Estas canastas, este almacén, el sueldo de mi hermana como gerente de operaciones, la gasolina del coche de mi hermano, repartidor, la cómoda jubilación anticipada de mi padre como director honorario, todo ello estaba pagando por la fiesta en paz, de la que acababan de excluirme. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí una claridad tan fría y cortante como el viento de diciembre que se colaba por debajo de la puerta del almacén. Por primera vez en mi vida, el lema no oficial de mi familia, Samara lo resuelve, había llegado a su fin. Porque el problema, esta vez, era yo. Y la única solución que ellos encontraron fue eliminarme. Crecer con el apellido Reyes significaba entender tu lugar en el ecosistema familiar desde muy temprano. Berenice era la princesa, la primogénita a la que todo se le perdonaba. Dael era el bebé, el consentido al que nunca se le pedía nada. Y yo, Samara, era la infraestructura. La que se aseguraba de que los trenes llegaran a tiempo, la que reparaba las vías rotas, la que trabajaba en la oscuridad para que los demás pudieran brillar. A este fenómeno, años más tarde, un terapeuta le pondría un nombre, parentificación. Me habían convertido en la madre de mis propios padres, en la adulta responsable de una casa llena de niños emocionales. Mi valor no residía en quién era, sino en lo que podía hacer por ellos. Mi amor se medía en favores, y mi existencia se justificaba por mi utilidad. En el Museo de mi Memoria, guardo varias piezas de exhibición que ilustran esta dinámica. La primera pieza es el fantasma de un vestido de tul rosa. Mi fiesta de quinceañera. Había ahorrado durante 2 años, trabajando después de la escuela en una papelería, para ayudar a mis padres a pagar por un salón modesto y un vestido que me hacía sentir como una princesa, aunque fuera por una noche. Un mes antes de la fiesta, Berenice, con 20 años, regresó a casa con el corazón roto.
Su novio de la universidad la había dejado. Lloró durante 3 días seguidos, y mis padres caminaban de puntillas a su alrededor. Una noche, durante la cena, mi padre carraspeó y dijo: Samara, hemos estado pensando, tu hermana realmente necesita un cambio de aires. Creemos que un viaje a Europa le sentaría de maravilla. El dinero de mi fiesta, el de mis ahorros, se convirtió en un boleto de avión a París para Berenice. Tú entiendes, ¿verdad, mi hija? La familia es primero. Yo tenía 15 años y aprendí que mis sueños eran un lujo que no podíamos permitirnos. La segunda pieza es un horario escolar. El de mi último año de preparatoria. Había sido aceptada en la UNAM, en la carrera de diseño gráfico, un sueño que había acariciado en secreto. Pero ese mismo año, Dael, con 10 años, necesitaba atención extra. Mis padres querían salir más, reconectar como pareja. Así que mi sueño universitario se encogió. Terminé en una universidad local, con clases nocturnas, para poder pasar las tardes, cuidando a Dael, que en realidad significaba hacerle la tarea y asegurarme de que no quemara la casa. Berenice, mientras tanto, ya se había graduado y vivía su propia vida. Nadie le pidió a ella que sacrificara nada. Es que tú eres tan buena con él, Samara. Tienes un don. Mi don era mi capacidad de desaparecer. La última pieza, la más sagrada, es el recuerdo de las manos de mi abuela, frágiles y manchadas por la edad, aferradas a las mías. Durante los últimos 6 meses de su vida, fui la única que estuvo allí. Berenice llamaba una vez a la semana, Dael venía los domingos a pedirle la bendición y dinero. Mis padres la visitaban, sí, pero siempre con prisa. Yo era la que le leía, la que le preparaba sus tés, la que escuchaba las mismas historias una y otra vez, atesorándolas. La noche antes de morir, me hizo un regalo. Me entregó un viejo cuaderno de espiral, con la portada gastada y las hojas amarillentas. Este es tu legado, mi niña, susurró. No dejes que nadie te diga que no vale nada. Era su recetario. Todas las recetas que habían definido nuestras celebraciones familiares, los secretos de sus moles, sus postres, su sazón. Era la única herencia que recibí. Y juré, en silencio, que la honraría. No tenía idea, en ese entonces, de que ese legado de amor se convertiría en el arma que usarían para exiliarme. El duelo fue un túnel oscuro, pero el recetario de mi abuela fue la luz al final. Me aferré a él como a una balsa en medio de un océano de tristeza. Empecé a cocinar, no por obligación, sino para sentirla cerca. El olor de las especias tostándose en el comal, la textura de la masa bajo mis dedos, cada receta era una conversación con ella. Mis amigos fueron los primeros en probar mis creaciones. Samara, esto es increíble, decían. Deberías venderlo. La idea, al principio, me pareció absurda. Pero la semilla quedó plantada. Empecé con algo pequeño, canastas de regalo con polvorones, mermeladas caseras y un pequeño frasco de su famoso mole almendrado. Las vendía en línea, en un mercado de artesanías local. Se agotaban en horas. El punto de inflexión llegó en forma de una visita inesperada. Mi tío abuelo, Porfirio, el hermano menor de mi abuela, apareció en mi pequeño apartamento un sábado por la mañana. Era un hombre de pocas palabras pero de una profunda sabiduría, el único en la familia que siempre me había mirado a los ojos, como si realmente me viera. «Hueles a ella», dijo a modo de saludo, aspirando el aroma a pan de elote que salía de mi horno. Le conté de mi pequeño emprendimiento, de la respuesta que había tenido. Él escuchó en silencio, asintiendo. «¿Y qué piensa tu familia de esto?», preguntó. Me encogí de hombros. No se los he dicho. Dirán que es una tontería, que debería conseguir un trabajo de verdad. Porfirio me miró fijamente. Tu abuela era una mujer brillante. Y tú heredaste esa chispa. Pero en esta familia, mija, a veces la luz de uno es la sombra del otro. Sacó una chequera de su saco. Quiero invertir en ti. 50,000 pesos. No es un regalo, es un préstamo. Un socio silencioso.
Me quedé sin palabras. 50,000 pesos MXN. Era más dinero del que había visto en mi vida. Pero tengo una condición, continuó, su voz seria. No les digas que el negocio es tuyo. Di que trabajas para mí o para una empresa. Lo que sea. Crea una historia. Porque conozco a mi sangre. Tu éxito, si lo muestras, se lo querrán atribuir. Y tu bondad, si la ofreces, la confundirán con debilidad. Primero construye tu fortaleza, protégela, y solo cuando sus muros sean inexpugnables, decide si quieres bajar el puente levadizo. Sus palabras me helaron, pero resonaron con una verdad que había sentido toda mi vida. Acepté. Y así nació Sabores de la Abuela. Oficialmente, yo era una gerente de desarrollo de productos en una empresa de catering gourmet. La realidad era que yo era la dueña, la chef, la contadora y la repartidora. Durante 2 años, trabajé 18 horas al día. Reinvertí cada centavo. El negocio creció de manera exponencial. Entonces, la vida familiar, como siempre, intervino. Berenice fue despedida de su trabajo como asistente administrativa. Es que mi jefe me tenía envidia, se quejó durante semanas. Mi madre me llamó un día. Oye, mija, en esa empresa donde trabajas, ¿no necesitarán a alguien como tu hermana? Es muy buena organizando. Mi corazón y mi cerebro tuvieron una batalla. Mi cerebro gritaba el consejo del tío Porfirio. Mi corazón susurraba, es tu hermana. Es tu oportunidad de ayudar. Quizás, si la ayudas, te querrá más. Te respetará. Ganó mi corazón. Fue mi primer gran error. Hablé con mi abogado. Creamos una estructura. Mi padre, Silvestre, que acababa de aceptar una jubilación anticipada, fue nombrado director honorario, un puesto sin responsabilidades pero con un sueldo modesto que le permitía mantener su orgullo. Berenice fue contratada como gerente de operaciones. Le di un sueldo generoso y un título importante. Un año después, cuando Dael decidió que la universidad no era para él, lo contraté como coordinador de logística, que era una forma elegante de decir repartidor. En mi mente, estaba creando un paraíso familiar. Les estaba dando estabilidad, un propósito. Creí, tontamente, que si todos trabajábamos juntos hacia un objetivo común, finalmente funcionaríamos como una verdadera familia. Oculté mi propiedad como un secreto sagrado, no por malicia, sino por miedo. Miedo a que si sabían que todo era mío, la envidia envenenaría el pozo para siempre. Quería que creyeran que estábamos construyendo algo juntos, aunque la arquitecta, la ingeniera y la albañil fuera solo yo. Mi paraíso familiar se convirtió rápidamente en mi infierno personal. La dinámica del hogar simplemente se había trasladado a la oficina, pero ahora, sus errores me costaban dinero real. Mi día a día era una farsa agotadora. Yo desarrollaba nuevas líneas de productos, negociaba con proveedores, diseñaba estrategias de marketing, y luego se las presentaba a Berenice en una junta como si fueran sugerencias. Oye, Bere, ¿qué te parece si intentamos una línea de salsas artesanales para las fiestas? Ella fruncía el ceño, lo consideraba, y luego decía, no está mal. Déjame pensarlo. Lo desarrollaré. Y una semana después, presentaba mi idea como si fuera suya ante mi padre, quien asentía con aire de suficiencia. Dael era un desastre. Llegaba tarde a las entregas, trataba a los clientes con una familiaridad inapropiada y más de una vez, perdió parte de la mercancía. Cada vez que intentaba hablar con él, corría a quejarse con Berenice o mi madre. Samara es tan intensa. Se toma el trabajo demasiado en serio. Y yo era la que tenía que llamar al cliente, disculparme y enviar un nuevo pedido sin costo, absorbiendo la pérdida. Pero el verdadero veneno era Berenice. Su resentimiento era un gas incoloro e inodoro que llenaba cada habitación en la que entraba. Detrás de su fachada de gerente eficiente, había una amargura que la carcomía. Una tarde, un proveedor me contó, en voz baja, sobre la pastelería que Berenice había intentado abrir años atrás. Dulce Capricho, se llamaba.
Cerró en menos de 6 meses. Perdió todos sus ahorros y culpó al mercado, a la economía, a la mala suerte. Nunca a su falta de talento o disciplina. Ahora, cada éxito de Sabores de la Abuela era una bofetada en su cara, un recordatorio de su propio fracaso. Y lo pagaba conmigo. El incidente del chocolate fue la gota que casi derrama el vaso. Teníamos un contrato con un hotel de lujo para proveer los postres de su evento de fin de año. La receta estrella eran unas trufas de chocolate de Oaxaca, hechas con un chocolate de origen único, carísimo pero espectacular. Era nuestro producto insignia. 2 días antes de la entrega, mientras hacía el control de calidad, mordí una trufa y supe que algo estaba terriblemente mal. El sabor era aceroso, dulzón, barato. Corrí al almacén y revisé las facturas. Berenice había cambiado de proveedor sin consultarme. Había comprado un chocolate compuesto, de baja calidad, para optimizar el presupuesto, como escribió en un correo. Se había ahorrado 10,000 pesos. Y había arruinado un contrato de 200,000. La confronté en su oficina. Berenice, ¿qué es esto? Este chocolate es basura. Va a destruir nuestra reputación. Ella ni siquiera levantó la vista de su computadora. Ay, no seas dramática. Nadie notará la diferencia. Se llama ser inteligente con el dinero. Algo que tú no entiendes porque no tienes una familia que mantener, ni colegiaturas que pagar. ¿Qué no entiendo? Mi voz tembló de ira. ¿Quién crees que paga tu sueldo? ¿El sueldo que paga esas colegiaturas? Este negocio se basa en la calidad. En la receta de la abuela. La estás insultando. Fue entonces cuando levantó la vista. Sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. No te atrevas a mencionarme a la abuela. Ella siempre fue tu favorita. Y no te equivoques, Samara. Yo soy la gerente aquí. Tú eres una empleada. Una muy buena, lo admito. Pero una empleada. Conoce tu lugar. Esa noche no dormí. Usé 10,000 pesos de mi cuenta personal, contacté al proveedor original y le rogué que me hiciera una entrega de emergencia de madrugada. Pasé las siguientes 36 horas sin dormir, rehaciendo a mano cada una de las 2,000 trufas. Salvé el contrato. Nadie en mi familia se enteró. Nadie me dio las gracias. Solo recibí una mirada de suficiencia de Berenice al día siguiente, como si dijera, ¿ves? Al final todo se resolvió. Sí, se resolvió. Porque Samara, como siempre, lo resolvió. Diciembre llegó como un tren de carga. El éxito del evento del hotel nos trajo una avalancha de pedidos de última hora. Y entonces, la llamada que lo cambiaría todo. El corporativo de la firma de arquitectos. Estaban tan encantados con los arcones navideños que querían contratarnos para su gala de fin de año. Un evento para 500 personas. En 10 días. Era una oportunidad de oro, el tipo de contrato que te coloca en el mapa. Pero también era una misión casi imposible. Significaría trabajar sin descanso, incluyendo el último fin de semana antes de Navidad. Convoqué a una junta familiar de emergencia en la pequeña sala de conferencias de la oficina. Estaban todos, mi padre, Silvestre, en la cabecera de la mesa, y mi madre, Leonor, que a veces venía a ayudar, pero principalmente a criticar, y Berenice y Dael. Tengo noticias increíbles, comencé, mi voz llena de una emoción que esperaba fuera contagiosa. Les expliqué la oferta, el prestigio, la cifra del contrato que hizo que todos abrieran los ojos. Podemos hacerlo, afirmé. Pero necesitaré a todos. Significa trabajar este sábado y domingo. Largas horas. Pero la recompensa valdrá la pena. Con este contrato, podremos pagar el aguinaldo más grande que hemos tenido, y empezar el año con una estabilidad increíble. Esperaba vítores, o al menos, un sentido de propósito compartido. En cambio, me encontré con un muro de silencio hostil. Berenice fue la primera en hablar, su voz goteando sarcasmo. A ver si entiendo. ¿Quieres que cancelemos todos nuestros planes,
el festival navideño de mis hijos, la comida con los suegros, para que tú puedas jugar a la empresaria exitosa. No es un juego, Berenice. Es nuestro futuro, repliqué, tratando de mantener la calma. Mi fin de semana, gimió Dael desde la otra esquina. Había quedado con mis amigos. Es el último antes de Navidad. Mi madre suspiró, un sonido largo y sufrido que había perfeccionado a lo largo de los años. Ay, mi hija. Siempre el trabajo. La familia también es importante. ¿De qué sirve tanto dinero si no podemos estar juntos? Pero es que precisamente para eso es. Para estar mejor, mi voz se elevó, la frustración rompiendo las costuras. Fue mi padre quien asestó el golpe final. Se aclaró la garganta, adoptando su tono de patriarca decepcionado. Samara, creo que estás perdiendo la perspectiva. Este negocio es para apoyar a la familia, no para que la familia sirva al negocio. Sentí como si el aire me faltara. Miré sus rostros. El resentimiento de Berenice, el egoísmo de Dael, la manipulación de mi madre, la pomposa hipocresía de mi padre. Ninguno de ellos veía el panorama completo. Solo veían su comodidad inmediata siendo amenazada. Y entonces, en un momento de agotamiento y desesperación total, cometí el pecado capital en mi familia, dije la verdad. ¿Perspectiva? Mi voz era apenas un susurro, pero cortó el aire. He sacrificado mis últimas 10 Navidades por esta familia. Mientras ustedes abrían regalos, yo estaba en la cocina. Mientras ustedes reían, yo estaba lavando platos. Mientras ustedes descansaban, yo estaba planeando el menú del día siguiente. No he tenido unas vacaciones en 5 años. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo he dado a este negocio, a ustedes. Hice una pausa, mirándolos a cada uno a los ojos. Solo les estoy pidiendo un fin de semana. Un fin de semana de su tiempo para asegurar el futuro de todos. ¿De verdad es una petición tan egoísta? El silencio que siguió fue diferente. Era pesado, denso, cargado de la ofensa de mis palabras. Yo no les había pedido ayuda. Los había acusado. Les había puesto un espejo enfrente, y no les gustó el reflejo. Berenice se levantó, su silla rechinando contra el suelo. Se acabó la reunión, dijo fríamente. Si quieres arruinar tu propia Navidad, allá tú. Pero no vas a arruinar la nuestra. Salieron uno por uno, dejándome sola en la sala de conferencias. No lo sabía en ese momento, pero esa había sido la última junta directiva de Sabores de la Abuela. Y mi petición egoísta había sido la justificación que necesitaban para apretar el gatillo que llevaban años amartillando. Conduje sin rumbo por el tráfico caótico de la Ciudad de México. Las luces navideñas que parpadeaban en los árboles del Paseo de la Reforma parecían burlarse de mí. Cada bocinazo era una aguja en mi cabeza. No fui a mi apartamento. Sabía que Eric estaría allí, y no quería que me viera rota. No todavía. Mi coche, casi por voluntad propia, tomó el viaducto y se enfiló hacia la colonia Roma. Hacia la única embajada de cordura que me quedaba en el mundo. La casa de mi tío Porfirio era un oasis. Un edificio antiguo con un patio interior lleno de plantas y el olor a café de grano y libros viejos. Él me abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, como si hubiera estado esperándome. Te ves como si hubieras peleado con un oso y perdido, dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. En el momento en que crucé el umbral, me derrumbé. No fue un llanto silencioso y digno. Fue un sollozo feo, convulsivo, el tipo de llanto que viene desde el fondo del alma y arrastra consigo años de dolor no expresado. Él no dijo nada. Solo me guió hasta un viejo sillón de cuero, desapareció en la cocina y regresó con un vaso de agua y un pequeño caballito de tequila. Bebe el agua. Luego el tequila, ordenó con voz suave. Obedecí. El tequila quemó mi garganta, pero el ardor fue un ancla que me devolvió al presente. Entre hipidos, le conté todo. La junta, sus palabras, mi respuesta, la forma en que me habían mirado, como si fuera una extraña, una traidora.
Cuando terminé, él se quedó en silencio por un largo rato, mirando por la ventana hacia su patio. Samara, dijo finalmente, girándose hacia mí. Cuando eras niña, te regalé un libro de fábulas. ¿Recuerdas la del escorpión y la rana? Asentí. La rana ayuda al escorpión a cruzar el río, y a mitad de camino, el escorpión la pica, condenándolos a ambos. ¿Por qué?, pregunta la rana. Porque está en mi naturaleza, responde el escorpión. Tu familia son los escorpiones, dijo mi tío. Y tú has sido la rana toda tu vida. Sigues ofreciéndoles tu espalda, esperando que esta vez no te piquen. Pero lo harán. Siempre lo harán. No porque sean malvados, necesariamente. Sino porque está en su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza?, pregunté, mi voz rota. La comodidad. El privilegio no ganado. Te parentificaron, mi hija. Es un término psicológico. Te convirtieron en la adulta de la casa cuando aún eras una niña. Te asignaron el rol de la solucionadora, de la cuidadora. Y funcionó tan bien para ellos que nunca tuvieron que crecer. Tu competencia es un espejo de su incompetencia. Tu éxito es un recordatorio de sus fracasos. Y hoy, cuando pediste algo a cambio, no rompiste una regla. Amenazaste todo el sistema. Se inclinó hacia adelante. No estás rompiendo con tu familia, Samara. Estás renunciando a un trabajo no remunerado y emocionalmente abusivo que nunca solicitaste. Sus palabras eran duras, pero también liberadoras. Eran la verdad que yo había sentido pero nunca me había atrevido a nombrar. Se levantó y fue a un viejo escritorio de madera. Rebuscó en un cajón y sacó un sobre amarillento. Tu abuela me dio esto para ti. Me pidió que te lo entregara cuando estuvieras lista. Creo que ese momento es ahora. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, había una hoja de papel doblada, con su letra elegante y temblorosa. Para mi nieta valiente, Samara. Si estás leyendo esto, es porque el mundo te ha pesado en los hombros. Siempre supe que tu corazón era demasiado grande para tu propio bien. Mi recetario no es solo una lista de ingredientes. Es una metáfora. Requiere paciencia, fuerza, y lo más importante, saber cuando algo está en su punto y no necesita ni un gramo más de nada ni de nadie. Que mis sabores te den alas para volar, mija, no cadenas para alimentar a otros. Tu luz es tuya. No dejes que la usen para darle sombra. Con todo mi amor, tu abuela. Aferré la carta contra mi pecho. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran de dolor. Eran de permiso. El permiso que me había negado a mí misma durante 34 años. El permiso para volar. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, Eric me recibió con un abrazo y sin preguntas. Simplemente supo que algo se había roto. Le conté todo, le mostré la carta. Él escuchó, su mandíbula tensándose cada vez más. Cuando terminé, me tomó de las manos. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó. No dijo, deberías hacer. Dijo, quieres. Y en esa pequeña palabra, encontré toda la fuerza que necesitaba. Quiero reclamar lo que es mío, dije, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz no tembló. Lo que siguió no fue un arrebato de ira. Fue un acto de precisión quirúrgica. Eric, que es arquitecto, sacó una libreta y un bolígrafo. Un buen edificio necesita un buen plano, dijo. Vamos a diseñar tu libertad. Pasamos las siguientes 48 horas construyendo lo que llamamos la arquitectura de la consecuencia. No se trataba de venganza, me repetía a mí misma. Se trataba de restablecer el orden natural de las cosas. El primer pilar fue el legal. A primera hora del lunes, contacté a mi abogado, un hombre astuto que había redactado todos los documentos de la empresa. Necesito preparar cartas de terminación de contrato para 3 empleados, basadas en bajo rendimiento y daño a la propiedad de la empresa, le dije. Afortunadamente, yo era una documentadora meticulosa.
Cada vez que Berenice había tomado una decisión unilateral que costaba dinero, o que Dael había dañado mercancía, yo había enviado un correo electrónico profesional y objetivo, bajo mi apariencia de gerente, documentando el incidente. Revisando el historial, Berenice, te informo que el cambio de proveedor no autorizado resultó en una pérdida de X cantidad. Dael, te confirmo que el pedido y no fue entregado a tiempo, resultando en la pérdida del cliente Z. Tenía un rastro de papel que demostraba un patrón de negligencia. El abogado me aseguró que era una terminación de contrato inexpugnable. El segundo pilar fue el financiero. Esta era la parte más delicada y, para mí, la más poderosa. No iba a dejarlos en la calle sin nada. Eso me convertiría en ellos. Iba a darles exactamente lo que la ley y su contrato estipulaban, pero con un giro. Entré a la plataforma del banco y programé las transferencias para el día 23 de diciembre. Calculé su sueldo completo de diciembre, todas sus prestaciones, y su aguinaldo. Pero no el aguinaldo mínimo que marcaba la ley. Les transferiría el aguinaldo generoso, el que yo siempre les había dado, el que se pagaba con las ganancias de los grandes contratos que yo había conseguido. Iba a ser un regalo de despedida envenenado. Un último pago que serviría como recordatorio tangible de todo lo que estaban a punto de perder. La ironía era deliciosa. El dinero que usarían para su fiesta en paz sería el último dinero que verían de mí. El tercer pilar fue el futuro. No iba a dejar que destruyeran el legado de mi abuela. Llamé a mis 2 empleados más leales y talentosos, los únicos que no eran de la familia. Les ofrecí un nuevo contrato, con un aumento significativo, para una nueva empresa. Redacté un correo electrónico para mi cliente principal, el de la firma de arquitectos, y para un par más. No les contaría el drama familiar. Simplemente les informaría que, debido a una reestructuración interna, Sabores de la Abuela cesaría operaciones, pero que yo continuaría ofreciendo los mismos productos y servicios de alta calidad bajo una nueva marca, el legado de Samara. Les aseguraría que sus contratos y pedidos estaban garantizados. Estaba protegiendo mi futuro, mi reputación. Y finalmente, el arma final, el correo electrónico. Este no era un simple correo de despido. Era un manifiesto. Un informe final. Eric me ayudó a redactarlo para que fuera frío, factual e imposible de refutar. El asunto sería, notificación final y aclaración de propiedad, Sabores de la Abuela. El cuerpo del correo detallaría la terminación de sus contratos, citando las cláusulas pertinentes. Informaría que su liquidación final, incluyendo su aguinaldo, había sido depositada en sus cuentas. Y luego, los archivos adjuntos. Eran 3. El primero, una copia escaneada en alta resolución del acta constitutiva de la empresa, donde mi nombre, Samara Reyes, figuraba clara e inequívocamente como única socia y propietaria. El segundo, una copia del acuerdo de préstamo firmado con mi tío Porfirio, demostrando el capital inicial. El tercero, la obra maestra de Eric, una hoja de cálculo de Excel meticulosamente organizada. Tenía varias pestañas. La primera, titulada Salarios y bonos, detallaba cada peso que cada uno de ellos había recibido en los últimos 5 años. La segunda, pérdidas atribuibles, documentaba cada error, cada entrega fallida, cada decisión negligente y la cantidad exacta de dinero que le había costado a la empresa. La tercera, capital de inversión, mostraba mis propias inyecciones de capital de mis ahorros personales para cubrir sus errores. La última pestaña era un resumen. Un número en negrita en la parte inferior que representaba el total neto que la familia le había costado al negocio, comparado con el total que habían generado. La diferencia era abismal. Mientras terminábamos de preparar el último archivo, la notificación de WhatsApp apareció en la pantalla de mi laptop. Era del grupo Familia Reyes. El mensaje de mi madre que lo había empezado todo. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar en el borrador del correo. Esto era real. No había vuelta atrás. Miré a Eric. Un edificio se derrumba para construir uno más fuerte en su lugar, dijo suavemente. Respiré hondo.
El olor a canela y chocolate caro de mi ropa de trabajo parecía haberse desvanecido. Ahora solo olía a libertad. Si están disfrutando de este relato, me ayudarían muchísimo dándole al botón de me gusta, suscribiéndose al canal, si no es mucha molestia, dejando un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me están escuchando. Cada comentario, cada me gusta, ayuda a que esta historia llegue a más personas. De verdad, se los agradezco de todo corazón. Ahora, continuemos. El 23 de diciembre amaneció gris y frío. El tipo de día en la Ciudad de México que se siente como si el cielo fuera una tapa de concreto. Fui a la oficina temprano. Estaba vacía, silenciosa. El caos de los días anteriores había sido reemplazado por una calma extraña, expectante. Caminé por los pasillos, pasando por la oficina de Berenice, con su placa de gerente de operaciones en la puerta. Pasé por el pequeño cubículo de Dael, desordenado como siempre. Fui a mi propia oficina, la que oficialmente era de una gerente más, y me senté. Sobre mi escritorio había una foto. Era de hacía muchos años, en una Navidad en casa de la abuela. Yo, con unos 10 años, abrazando a una Berenice adolescente que sonreía a la cámara. Dael era un bebé en los brazos de mi padre. Todos parecíamos felices. O quizás, simplemente, no sabíamos que no lo éramos. Por un instante, una ola de duda me inundó. ¿Estaba destruyendo a mi familia? ¿O simplemente estaba dejando de sostener los pedazos de algo que ya estaba roto? Recordé la carta de mi abuela. Tu luz es tuya. No dejes que la usen para darle sombra. Abrí mi laptop. El borrador del correo estaba allí, esperando. Mi dedo flotó sobre el trackpad. Esto no era solo un clic. Era el sonido de una cadena rompiéndose. El fin de una era. El fin de la Samara que todos conocían, incluida yo misma. Ejecuté el plan con la precisión de un autómata. Primero, abrí la aplicación del banco. Las 3 transferencias estaban programadas. Presioné, confirmar. El banco me pidió mi token digital. Lo introduje. Un pequeño mensaje verde apareció, transacciones exitosas. El dinero ya estaba en sus cuentas. El regalo envenenado había sido entregado. Segundo, abrí un nuevo correo. Adjunté la carta de presentación y la propuesta para el legado de Samara. Se lo envié a mi cliente principal y a los otros 2 que quería conservar. Asunto, una emocionante nueva etapa. Presioné, enviar. Mi futuro estaba en marcha. Y tercero, regresé al borrador. Al manifiesto. Leí el asunto una última vez, notificación final y aclaración de propiedad, sabores de la abuela. Miré la foto de mi familia otra vez. Lo siento, susurré. No sabía si se lo decía a ellos o a la niña de 10 años de la foto. Pero a mí me toca ser feliz ahora. Y presioné, enviar. El correo salió. Se fue. Era irreversible. Cerré la laptop. Me levanté, tomé mi bolso y la foto de mi escritorio. Caminé hacia la puerta de la oficina y, antes de salir, apagué la luz. Luego, saqué mi teléfono, y con un movimiento final y liberador, lo apagué. El silencio que siguió no fue un vacío. Fue el sonido de la paz. Mi paz. Mientras yo conducía hacia el sur de la ciudad, hacia la paz del apartamento de Eric, el correo electrónico aterrizó en las bandejas de entrada de mi familia. Imagino la escena, una que he reproducido en mi mente 1000 veces. Quizás estaban juntos, en la sala de la casa de mis padres, planeando su cena de Navidad, libre de drama. Berenice probablemente estaba en su laptop, buscando recetas de pavo en internet, frustrada porque ninguna era como la de la abuela. Dael estaría en su teléfono, jugando o ignorando a todos. Mis padres, en sus sillones favoritos. El sonido de una notificación. Luego otra. Y otra. Es de Samara, diría Berenice, con un tono de fastidio. Seguro ya se arrepintió. Abrirían el correo.
Leerían el primer párrafo, el de la terminación del contrato. Habría confusión. Indignación. ¿Cómo se atreve? Y entonces, verían los archivos adjuntos. Puedo ver a Berenice, siempre la más impaciente, haciendo doble clic en el primero. Acta-constitutiva, PDF, sus ojos recorriendo el documento legal hasta encontrar el nombre del propietario. Samara Reyes. Su rostro, imagino, pasaría del rosa de la ira al blanco de la incredulidad. No, no puede ser. Mi padre se acercaría, se pondría sus lentes para leer. ¿Qué es esto? Es un error. Luego abrirían la hoja de cálculo. Análisis-financiero-familia, XLSX, la pestaña de salarios y bonos. Verían las cifras, las cantidades generosas que habían recibido año con año. Y justo entonces, mientras el shock inicial los paralizaba, sus teléfonos vibrarían al mismo tiempo. Notificación del banco. Has recibido una transferencia por $20,20 MXN por concepto de liquidación final. El dinero. La prueba irrefutable. La humillación definitiva. El aguinaldo que esperaban, el dinero con el que planeaban comprar los regalos de sus hijos, celebrar su fiesta, venía de la persona a la que acababan de apuñalar por la espalda. Y era el último. Imagino el caos. Los gritos. Las acusaciones. ¿Tú lo sabías?, le gritaría Berenice a mi padre. ¿Cómo pudiste no saberlo? Mi padre, mudo, humillado en su papel de director. Mi madre empezaría a llorar, no de tristeza, sino de rabia impotente. Dael, por primera vez en su vida, se vería enfrentado a una consecuencia real. Su coche, su gasolina, su estilo de vida, todo dependía de su hermana, intensa. Y entonces, la tormenta se dirigiría hacia mí. Horas después, en la seguridad del apartamento de Eric, encendí mi teléfono. Fue como abrir la compuerta de una presa. 57 llamadas perdidas. 12 mensajes de voz. Más de 100 mensajes de texto y WhatsApp. Los mensajes de voz eran un crescendo de histeria. El primero, de mi madre, llorando. Mija, ¿por qué nos haces esto? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? El siguiente, de Berenice, gritando. Eres una víbora. Una traidora. Nos robaste. Esto no se va a quedar así. El último, de mi padre, su voz temblorosa, intentando sonar autoritario. Samara, esto es inaceptable. Tienes que venir a la casa ahora mismo a explicar esta estupidez. Los mensajes de texto eran aún peores. De Dael, Cupoca madre Samara. Nos jodiste la Navidad. De Berenice, voy a demandarte. Eres una ladrona. Todo esto lo construí yo. Tú solo eras una cocinera. De mi madre, tu padre está muy mal. Le va a dar algo por tu culpa. Espero que tu conciencia te deje dormir. Y luego, los intentos de manipulación se volvieron más elaborados, como si se hubieran reunido para coordinar sus ataques. Tus sobrinos están preguntando por sus regalos. ¿Qué se supone que les diga? Que su tía es un monstruo egoísta. El banco va a quitarnos la casa. ¿Eso querías? ¿Vernos en la calle? Leí cada mensaje, uno por uno. Y no sentí nada. Era como ver a un grupo de actores malos en una obra de teatro predecible. Las tácticas que antes me hubieran destrozado, que me hubieran llenado de culpa y me hubieran hecho correr a resolverlo, ahora eran transparentes. Eran las mismas herramientas que habían usado toda mi vida, pero la diferencia es que yo ya no era la misma persona que las recibía. El caparazón de la culpa se había roto. Y debajo, había algo nuevo. Algo duro. Algo que se parecía a la paz. Apagué las notificaciones. Eric me trajo una taza de té. Parece que el edificio se está derrumbando, dijo. Sí, respondí, tomando un sorbo. Y los cimientos eran más débiles de lo que pensaba.
La paz duró exactamente hasta las 9 de la noche. Fue entonces cuando el intercomunicador del apartamento de Eric sonó, un zumbido estridente que rasgó el silencio. El conserje, con voz nerviosa, anunció: «Señor Eric, su familia política está aquí. Dicen que es una emergencia». Eric y yo nos miramos. «Diles que no estamos», susurré. «Ya es tarde», dijo Eric, mirando hacia la ventana. «Están subiendo». Unos minutos después, los golpes en la puerta comenzaron. No eran toques. Eran golpes secos, desesperados, furiosos. «Samara, sé que estás ahí». «Abre la puerta», gritó la voz de Berenice. Eric se puso delante de mí. «¿Estás segura de esto?». Asentí. «Es mejor enfrentarlo ahora». Caminé hacia la puerta, sentí el metal frío del pomo bajo mi mano y abrí. Estaban todos allí, en el pasillo, apiñados como un pelotón de fusilamiento. Berenice al frente, con el rostro desencajado por la rabia. Mis padres detrás, mi madre con los ojos hinchados de llorar, mi padre con una expresión de furia contenida. Dael se escondía al final, mirando al suelo. «¿Qué quieres, Berenice?», pregunté, mi voz sorprendentemente firme. «¿Qué quiero?», siseó. «Quiero que nos devuelvas nuestro negocio». «No tienes derecho a hacernos esto». Me recargué en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Eric se mantuvo un paso detrás de mí, una presencia silenciosa y sólida. «Corrígeme si me equivoco», dije, con una calma que los descolocó. «Pero que yo sepa, uno no puede robar lo que ya es suyo. El negocio es mío. Siempre lo ha sido». «Eso es mentira». «Papá es el director», exclamó. Miré a mi padre. Por primera vez en mi vida, lo vi no como una figura de autoridad, sino como un hombre pequeño, asustado. «¿Es eso cierto, papá? ¿Quieres explicarle a Berenice la diferencia entre un director honorario y un propietario legal? ¿O prefieres que les muestre de nuevo el acta constitutiva?» Mi padre enrojeció y desvió la mirada. Mi madre dio un paso al frente, cambiando de táctica. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. «Mi hija, por favor. Somos tu familia. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Esa fue la frase que encendió la chispa. La audacia. La ceguera deliberada. «Todo lo que han hecho por mí», repetí, y una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. «¿Te refieres a cancelar mi fiesta de quinceañera? ¿O a obligarme a renunciar a mi sueño universitario? ¿O quizás te refieres a los últimos 5 años, en los que han vivido de mi trabajo, de mi esfuerzo, mientras me trataban como a una sirvienta? ¿A eso te refieres, mamá?». El silencio volvió a caer. Había sacado las piezas del Museo del Dolor y las había puesto sobre la mesa para que todos las vieran. «Esto no se trata del dinero», continué, mi voz ganando fuerza. «Esto se trata del mensaje que me enviaron». El mensaje con los pulgares arriba. Me despidieron. De la Navidad. De la familia. Simplemente, estoy haciendo oficial su decisión. Acepté sus términos. «Estás siendo dramática», espetó Berenice. «Era solo una cena». «No, Berenice», la interrumpí, dando un paso hacia ella. «Era el símbolo de todo. Era la gota que derramó el vaso. Ustedes me echaron de la mesa, sin saber que yo era la que ponía la comida sobre ella. Bueno, pues la cena se acabó. Para todos». Me di la vuelta. «No tienen nada más que hacer aquí». «Samara», comenzó mi padre, con un atisbo de súplica. Lo miré por última vez. «Una familia no le da, me gusta, al dolor de un hijo, papá». «Y ustedes aplaudieron mientras me apuñalaban. Espero que su fiesta sea muy pacífica este año». Cerré la puerta. Escuché sus voces apagadas a través de la madera por un momento más, y luego, el sonido de sus pasos alejándose. El sonido de mi antigua vida, finalmente,
marchándose. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de silencio y ruido. El silencio venía de mi teléfono. Después de la confrontación en la puerta, los mensajes y las llamadas cesaron. Era como si, al enfrentarlos con la verdad sin adornos, les hubiera quitado todo su poder. Su arsenal de culpa y manipulación se había quedado sin municiones. El ruido venía del mundo exterior. Intentaron, de una manera casi cómica, mantener el negocio a flote. Berenice se autoproclamó la nueva dueña. Intentó contactar a mis proveedores, pero ellos, leales a mí y a la calidad que yo exigía, se negaron a trabajar con ella o le ofrecieron precios exorbitantes. Intentó replicar las recetas de la abuela, pero le faltaba el ingrediente secreto que no estaba escrito en el cuaderno: el amor, la paciencia. El alma. Recibí una llamada de uno de mis antiguos empleados, el joven chef que yo misma había entrenado. Samara, esto es un desastre, me dijo en voz baja. Berenice está gritándole a todo el mundo. Dael no ha aparecido en 2 días. Los clientes están cancelando. Esto se va a pique. Y se fue a pique. 2 semanas después de Navidad, Sabores de la Abuela cerró sus puertas oficialmente. El legado de mi abuela, en sus manos, había durado menos de un mes. La segunda ola de ruido vino de la familia extendida. Berenice y mi madre iniciaron una campaña de desprestigio. Contaron una versión distorsionada de la historia en la que yo era una usurpadora ingrata que les había robado el negocio familiar por un capricho. Algunos tíos y primos, los que siempre se habían beneficiado de la generosidad de mi familia nuclear, se tragaron el anzuelo. Empecé a recibir mensajes pasivo-agresivos, a ser eliminada de grupos de chat de primos. Me convertí en la villana oficial del cuento de los reyes. Pero entonces, intervino mi aliado. Mi tío Porfirio, que hasta entonces se había mantenido al margen, convocó a una comida con sus hermanos y sobrinos. No sé exactamente qué dijo, pero sí sé lo que les mostró. Les mostró la copia del préstamo que me había hecho. Les contó cómo me había visto empezar desde cero en mi diminuto apartamento. Y les leyó la carta de mi abuela. La carta, me dijo después, silenció la habitación. La voz de la matriarca, desde la tumba, tenía más peso que todas las mentiras de Berenice. La campaña de desprestigio no se detuvo por completo, pero perdió toda su fuerza. Los monos voladores regresaron a sus jaulas. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. El legado de Samara nació sin problemas. Mis clientes más importantes me siguieron sin dudarlo. Mis empleados leales estaban más motivados que nunca. El trabajo era duro, pero por primera vez, cada gramo de esfuerzo se sentía como una inversión en mi propio futuro, no como un sacrificio para un pozo sin fondo. Estaba construyendo mi casa sobre roca, no sobre la arena movediza de la aprobación de mi familia. Un año después. 24 de diciembre. El apartamento de Eric olía a pino, a bacalao horneándose lentamente y a la masa de los buñuelos que el tío Porfirio estaba friendo en la cocina. No había un menú de 12 platos. No había una docena de personas a las que complacer. Solo éramos nosotros 3. La mesa estaba puesta de forma sencilla pero elegante. Una pequeña pila de regalos esperaba debajo de un modesto árbol de Navidad. No había gritos. No había tensión. No había la sensación subyacente de que yo era la única que trabajaba mientras los demás disfrutaban. Había risas. Conversación fácil. Eric y mi tío Porfirio discutiendo sobre fútbol. Yo, sentada en el sofá con una copa de vino, simplemente observando. Simplemente siendo. Me di cuenta de que era la primera Nochebuena de mi vida adulta en la que no me sentía agotada. No sentía resentimiento. No sentía la presión de crear un momento perfecto para los demás. El momento ya era perfecto, precisamente porque era real y tranquilo. Mi teléfono sonó. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco, un eco del viejo pánico. Pero el nombre en la pantalla no era de mi antigua vida. Era el señor Fernández, el CEO de la firma de arquitectos. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo.
Señor Fernández, qué sorpresa. Feliz Navidad, dije. Feliz Navidad a usted, señorita Samara, respondió su voz cálida y profesional. La llamo por 2 motivos. El primero, para decirle que los arcones que nos entregó esta semana son, si cabe, aún mejores que los del año pasado. Mi junta directiva está encantada. Y el segundo, para confirmarle que queremos duplicar el contrato para el próximo año. Queremos que, el legado de Samara, sea nuestro proveedor exclusivo. Hizo una pausa. Hizo falta valor para hacer lo que hizo. En los negocios, y en la vida, el valor se respeta. Cuente con nosotros. Colgué el teléfono. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No las de dolor de hacía un año. Eran lágrimas de gratitud. La validación. No la que había buscado desesperadamente en los rostros de mi familia, sino la que me había ganado con mi propio talento y mi propio coraje. La validación del mundo real. Eric se acercó y me abrazó. ¿Todo bien? Asentí, apoyando mi cabeza en su hombro, mirando a mi tío Porfirio que me sonreía desde la cocina. Todo está perfecto, susurré. Feliz Navidad. Y por primera vez, lo sentía de verdad. Han pasado 6 meses desde esa Navidad. El legado de Samara está creciendo más rápido de lo que jamás soñé. He contratado a más personal, gente talentosa y apasionada que comparte mi visión. He aprendido a delegar, a confiar. He aprendido que ser una líder no es hacerlo todo tú misma, sino inspirar a otros a dar lo mejor de sí. De mi antigua familia, sé muy poco. Sé que mi padre y mi madre se mudaron a una casa más pequeña. Sé que Dael finalmente consiguió un trabajo en otro lugar. Y sé que Berenice, bueno, de ella no sé nada. Hasta la semana pasada. Recibí un mensaje de texto. Un número desconocido. Lo siento. Solo esas 2 palabras. No había nombre, pero yo sabía quién era. Mi primer impulso fue borrarlo. Mi segundo, responder con toda la rabia y el dolor que aún quedaban en algún rincón de mi corazón. Pero no hice ninguna de las 2 cosas. Miré esas 2 palabras en la pantalla. Lo siento. Una disculpa que había anhelado escuchar durante décadas. Una disculpa que, si la hubiera recibido hace un año, me habría puesto de rodillas, dispuesta a perdonar y olvidar. Pero ahora no sentía nada. Ni rabia, ni alivio, ni compasión. Era como leer un mensaje destinado a otra persona, a una versión de mí que ya no existía. La Samara que necesitaba su aprobación, la que medía su valor en su capacidad para complacerlos, había muerto ese 23 de diciembre. No respondí. Apagué la pantalla y seguí con mi día. He perdonado, creo. He perdonado no por ellos, sino por mí. Para no cargar con el peso de su toxicidad. Pero perdonar no es olvidar, y ciertamente no es volver a abrir la puerta a quien intentó derrumbar tu casa. Mi paz me ha costado demasiado como para ponerla en oferta. Y ahora les pregunto a ustedes. Pasé toda mi vida buscando la aprobación de mi familia. Ahora que, quizás, me ofrecen una rama de olivo, me doy cuenta de que ya no la necesito. ¿Estoy mal por elegir mi paz por encima de una familia que yo misma tuve que dejar ir? Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, si te ha hecho sentir algo, te agradecería infinitamente que le dieras un me gusta, que te suscribieras al canal y que compartieras este video con alguien que necesite escucharlo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.